En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Entonces, mis hermanos, como hablaba nuestro hermano Diego, y ya hemos venido viendo en el capítulo 6 de la epístola a los romanos, los cristianos, aquellos que hemos puesto la fe en el Señor, que hemos sido declarados justos solamente por causa de la obra de Cristo, por gracia, hemos sido también liberados del poder del pecado. ¿Cómo? Nos dice el capítulo 6. Capítulo 5 veíamos que estábamos unidos a Adán, y unidos a Adán estábamos todos muertos en nuestros pecados. Pero unidos a Cristo fuimos vivificados, y unidos a su muerte, el poder del pecado fue quebrantado en nuestras vidas, reducido a la impotencia. Como decíamos, eso no significa que el pecado ha desaparecido, que se fue. Significa que ahora podemos vencer el pecado en Cristo. Y en los primeros versos del capítulo 7 veíamos la vez pasada que no solamente la unión con Cristo nos apartó del poder del pecado, sino que unidos a Cristo hemos muerto para la unión que teníamos con la ley. Y ahora, resucitados en Él, hemos sido unidos a otro, a Cristo, para que ya no vivamos conforme a la ley, sino conforme a Él. Veíamos en el versículo 6 del capítulo 7. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley por medio de esa unión con Cristo, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que si vamos en novedad del Espíritu, o sea, de una manera nueva, que ya no es en dependencia de la ley, sino de una nueva vida espiritual que tenemos en Cristo, y no en el arcaísmo, la antigüedad de la letra. Y veamos que eso no significa que ahora, porque algunos interpretan de esa manera, por eso se llama Antiguo Testamento, es que eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Algunos podría llegar a ese entendimiento, pero la palabra de Dios no pasa, mis hermanos. Pareciera que ahora que estamos libres de la ley se ha hecho innecesaria, que ya no tiene ningún propósito. Para algunos incluso puede llegar a pensar que la ley se ha vuelto hasta mala para el cristiano, que es mala para nosotros. Después de todo, la justicia de Dios, su salvación no es por medio de la ley. En Romanos 3:21 estudiamos, pero ahora, aparte de la ley, no en unión con la ley, sino aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que la justicia de Dios no vino a manifestarse en la vida del creyente por medio de la ley. La justicia de Dios sino por medio de qué, hermanos? Dice más adelante, sino que se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la ley siempre anunció que la justicia no era por medio de la ley, de sí misma, sino por medio de uno que iba a venir, de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Eso luego lo vimos en el capítulo 4, ¿no? Que Abraham fue justificado no por la ley, sino por la fe. Siempre la ley, siempre el Antiguo Testamento, siempre la palabra de Dios anunció que era por medio de la fe. Pero entonces, ¿qué, mis hermanos? Si la ley no es para justificarnos, no es para que seamos declarados justos, ¿tiene entonces la ley alguna utilidad? ¿No es más bien algo malo que deberíamos dejar atrás ahora que estamos en Cristo? En este pasaje vamos a aprendemos cuál es la relación que hay entre el pecado y la ley, o la ley y el pecado, con respecto a nuestra santificación. Hablábamos que ahora en la parte que estamos en el libro de Romanos, estamos en la parte, ya desde el capítulo 6, estamos hablando de la parte de la santificación progresiva. Solo que así como la justicia de Dios para salvación no viene por medio de la ley, tampoco la santificación del creyente viene por medio de la ley. No es para eso. Pero aún así la ley tiene un papel en nuestra santificación, pero que no es volvernos justos, pero tiene un papel, que es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es el papel de la ley con respecto a ese crecer en la justicia de Dios en cuanto al pecado con el que aún estamos batallando y estamos luchando? Y podríamos dividir esto en tres partes. Primero, podemos ver que la ley, en cuanto al pecado, nos muestra lo que es el pecado. No es lo mismo que el pecado.
La ley no es pecado, pero la ley revela lo que el pecado es. Segundo, la ley nos revela nuestra condición. No nos saca de la condición de pecado. No nos hace más santos delante de Dios, pero revela cuál es nuestra condición para que podamos acudir a Cristo, el cual es el que nos santifica. Y tercero, nos revela cómo la ley es santa y el pecado es algo horrible. Podemos apreciar lo horrible que es el pecado en nuestras vidas y lo mucho que necesitamos la intervención de Cristo por medio de la ley santa de Dios. Vamos a comenzar por el primer punto. La ley nos revela el pecado, o nos da a conocer lo que el pecado es. Pablo comienza con una pregunta retórica como él viene haciendo desde el capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué vamos a decir después de entender que hemos sido unidos a Cristo y ya no estamos unidos a la ley? Y que el pecado obraba a través de la ley para producir en nosotros todo tipo de malicia, de maldad. Dice el versículo 1 de Romanos: ¿acaso ignoran, hermanos? Hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras que vive. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que entender que en la iglesia en Roma habían gentiles, creyentes que venían de trasfondo gentil y creyentes que venían de trasfondo judío. ¿A quién está hablando Pablo principalmente en este capítulo? A los creyentes de trasfondo judío. Ellos podían llegar a pensar, especialmente por lo que él hablando del apóstol Pablo, que Pablo lo que está enseñando es que la ley es mala, que la ley es pecado. Por eso él pregunta: ¿diremos entonces que la ley es pecado? Eso es lo que algunos estaban preguntando. ¿Es la ley acaso algo malo para el creyente? ¿Tiene que la ley ser desechada como algo que nos causa tropiezo y que ya no debía ser expuesta en medio de la predicación de la palabra, enseñada en medio de la iglesia? Algunos incluso podían pensar, por su trasfondo judío, a acusar a Pablo de que le estaba poniendo la ley como algo malicioso, de que Pablo está llamando la ley pecado. Pero Pablo responde ante esta acusación o posible pensamiento de algunos: en ninguna manera, no hay ninguna manera, mis hermanos, en que la ley sea algo malo, en que la ley sea pecado. La ley de Dios no es pecado, no es lo mismo que el pecado, no se parece al pecado. La ley de Dios es contraria al pecado. Es lo que nos va a decir el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque por medio de la ley llegamos a conocer lo que el pecado realmente es. En la segunda parte del versículo 7 dice: por el contrario, o sea, la ley no es pecado, sino que por el contrario, dice, yo no hubiera conocido lo que el pecado es si no fuera por medio de la ley. O sea, que la ley tiene una función que es buena, que no es lo mismo que pecar. La ley tiene la función de denunciar, de mostrar, de esclarecer, de alumbrar, para que podamos ver claramente lo que el pecado es. Esa palabra conocer que dice ahí es importante. No es un conocimiento intelectual, como que voy a un diccionario llamado ley y busco a ver qué tipos de pecado hay. Hay este tipo de pecado, para que yo tenga un conocimiento de qué es pecado. No, esa palabra ginosko en griego es conocer, pero conocer de una manera íntima, de una manera experimental. Porque aunque no haya ley, ya lo vimos en Romanos capítulo 2, aunque no haya una ley escrita que las personas conozcan, porque todo el mundo por su conciencia sabe lo que es pecar, sabe cuando está haciendo algo que es malo, pero cuando la ley viene y nos alumbra, podemos conocer de una manera clara, profunda, exacta, el alcance de lo que el pecado realmente es. Porque el que no conoce a Dios peca y sabe que peca, sabe que está haciendo algo malo porque su conciencia le acusa. Pero el que conoce la ley de Dios sabe que ese pecado fue una rebelión contra Dios. Sabe lo profundo que es esa rebelión contra aquel que lo creó de manera clara e inequívoca. Nos queda claro por medio de la ley lo que el pecado es. El conocimiento de la ley nos da un conocimiento experimental, profundo, real de lo que el pecado realmente es. Porque por medio de la ley, mis hermanos, por medio de esa ley de Dios hemos llegado a conocer lo ofensivo que es el pecado contra Dios.
Muchos de nosotros no sabíamos lo horrible que era el pecado contra Dios. Pensamos que era algo superficial, que cuando llegáramos ante el trono de Dios, después de muertos, Él iba a perdonarnos fácilmente. Porque total el pecado no es tan malo. Pero yo creo que todos nos dimos cuenta de esa experiencia. Que por medio de las escrituras, de la predicación, de la palabra de Dios, cuando empezamos a ver cómo Dios ve el pecado en la Biblia, empezamos a ver lo horrible que era nuestra ofensa delante de Él. ¿No sintió usted eso cuando estudiamos Romanos capítulo 1? Desde el versículo 21 en adelante, que el pecado era algo horrible contra Dios, era algo desagradable, era algo indigno contra quien que nos creó, era una gran ofensa porque no le agradecíamos, no lo reconocíamos, no le dábamos gracias y nos dimos cuenta de lo horrible que era nuestro pecado. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de su ley. También por medio de la ley conocemos la muerte que trae el pecado. Nosotros no sabíamos que estábamos muertos, separados de Dios, en una condición de inhabilidad para obedecer a Dios, hasta que la ley nos mostró que éramos inútiles, que todos nos habíamos desviado, que no había ninguno bueno. ¿Cuándo nos pasó eso? Cuando empezamos a ver nuestro pecado a la luz de la ley de Dios. Y por medio de la ley de Dios, el pecado es dado a conocer como lo que realmente es. ¿Qué es el pecado? El pecado no es un error. El pecado no es una leve desviación. El pecado no es una enfermedad. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando conocemos la ley de Dios, estamos violando los mandamientos de alguien, del legislador universal, creador de todas las cosas, de Dios mismo. Entonces, así como la ley, mis hermanos, de tránsito, puede que yo no sepa la ley de tránsito y puede que yo esté violando la ley, pero si yo veo el pare que está puesto ahí, yo ahora soy consciente, he transgredido, he violado una norma. De misma manera, mis hermanos, la ley señala que soy un transgresor, pero un transgresor contra la ley de un Dios que es santo. Entonces, como decíamos, nosotros no tenemos que hacer como hace el mundo. Tú vas al psicólogo y te dice que fue una enfermedad. Tú vas al humanismo y te dice que el pecado no existe, que fue un error, que errar es de hombres. Así dice acerca del pecado. No dice que pecar es de hombres, dice que errar es de hombres. Y también, mis hermanos, por ejemplo, nosotros decimos, no, es que mi papá, mi hermano, mi esposa tiene mal carácter. Pero nadie dice, tiene pecado. Porque eso es pecado. El airarse desenfrenadamente no es mal carácter, es pecado. El orgullo es pecado. La mentira blanca es pecado negro, oscuro para Dios. Entonces, lo que mucho de la sociedad llama libertad de elegir, Dios lo llama pecado, lo llama abominación, lo llama asesinato, lo llama fornicación. Entonces, la ley de Dios nos muestra que aquellas cosas que nosotros toleramos y queremos pasar por alto, Dios las aborrece y las llama pecado. Entonces, la ley de Dios tiene una función que no es declararnos justos, sino mostrarnos claramente lo horrible y lo que es el pecado para Dios. Aunque vivamos en un mundo que lo llame de muchas maneras, de muchas filosofías y psicologías que llamen al pecado de muchas maneras, para disfrazarlo, viene la ley de Dios a tumbar todo eso y a decir, eso está mal. Eso es detestable para Dios. Otra manera de explicarlo, mis hermanos, la ley nos revela el carácter justo y santo y bondadoso de Dios. Y eso nos muestra que tenemos un problema. Dice el hermano Paul Washer que el mayor problema del ser humano es que Dios es justo, Dios es santo y Dios es bueno. Es el mayor problema. ¿Por qué? Porque yo veo la ley de Dios y me muestra el pecado que hay en mí y me muestra que yo no soy ni santo, ni justo, ni bueno como Dios es. Me muestra lo mucho, lo distanciado que estoy de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando vemos la ley de Dios, vemos la gloria de lo que Dios es.
y el desastre en el que estamos nosotros. Pero la ley de Dios no solamente funciona en el sentido de mostrarnos su gloria, sino también para mostrarnos como un espejo a través del carácter de Dios, lo que nosotros somos. Pues vemos la ley de Dios y vemos el pecado, pero no lo vemos el pecado allá lejos solamente, allá afuera en la televisión, sino en nosotros. Esa es la función también de la ley, mostrar que hay pecado en nosotros. Vemos los pecadores que somos, vemos por el espejo de la ley y llegamos a conocer que somos malos. Yo veo la santidad de Dios y conozco que no soy santo. Veo la justicia de Dios en la ley, su justicia, sus juicios, lo que Él declara que va a ocurrir con los pecadores. Y entonces conozco que yo no soy justo. Y yo veo la bondad de Dios, su sabiduría en la ley. Y veo que yo soy torpe y que no soy bueno. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué propósito la ley de Dios hace todo esto? Simplemente para mostrarnos, para que sepamos ¿qué? Lo que somos delante de Dios. Pero no para hacernos justos, sino para mostrar. El espejo que te muestra lo que eres, no te muestra más. No te añade ni te quita. Algunos quisieran, ¿no?, que el espejo le quitara algunos kilos. Nosotros vemos la ley y quisiéramos que nos quitara el pecado. Pero mientras más miro la ley, más pecado me pone el espejo. Más me muestra mi condición. Por eso dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se quede cerrada y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo delante de Él. Porque por medio de la ley no es la justicia, es el conocimiento del pecado. Entonces la ley no es pecado. La ley me permite conocer mi pecado. La ley es para que yo sepa, para que sepamos lo que somos y dejemos de intentar andar como gente buena que no somos, como aquello que no somos realmente. Para que reconozcamos que Dios es santo, bueno y justo y nos volvamos a Él en Cristo. Es para eso la ley. Por eso, la ley no es para santificación, mis hermanos. Algunos pensamos que como cristianos, bueno, ya listo, no me salvé por la ley, pero ahora me voy a volver alguien bueno, justo y santo por la ley. Y es el mismo error, es el mismo problema. No es para, miren, hermanos, la ley no es para hacernos buenas personas. Porque cuando preguntamos a la gente en la calle y lastimosamente preguntamos a algunos hermanos, ¿cómo va tu vida espiritual? Tratando de ser cada día mejor. Y hasta suena bien, ¿no? ¿Y cómo? Pues guardando los mandamientos de Dios. Hoy, si eso no funcionaba antes de Cristo, que no te engañe el pecado, si no te crees que ahora en Cristo te va a funcionar. La ley tiene cero poder para hacernos buenas personas. Y como vamos a ver, no es por causa de la ley, es por nuestra culpa, no por la ley. Por el contrario, es para que conozcamos lo malo que somos y que solamente por medio del Evangelio podemos ser declarados justos. Y los creyentes, la ley nos muestra la justicia de Cristo. Cristo cumplió toda la ley. Cuando nosotros vemos la ley, estamos mirando, Cristo cumplió todo eso. Perfectamente, cabalmente, todo lo que yo no cumplí, Cristo lo cumplió. Entonces, cuando yo miro la ley, estoy viendo el carácter del Hijo, el carácter de Dios. La ley debería llevarme a deleitar en Cristo, mostrándome la perfección de Cristo, no la perfección que yo no tengo. Si yo voy a buscar perfección en la ley, voy a encontrar mi pecado. Pero si yo en la ley busco ver a Cristo, quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su bondad, cuál es su justicia, eso puedo encontrarlo ahí. Y puedo encontrar que ese es el patrón en el cual Él me llama a vivir, pero no por medio de la ley, sino por medio del Espíritu de vida en Cristo, el cual vamos a ver más adelante en el capítulo 8, el cual lleva a que la ley se cumpla en nosotros, no a que nosotros intentamos cumplir la ley, sino que por medio de vivir en Cristo, a Cristo, en dependencia de Cristo, la ley que yo no puedo cumplir se termina cumpliendo en mí. Y eso es una gran noticia, pero vamos a verlo más adelante.
Entonces, la ley nos muestra el pecado, pero la ley también nos revela esa condición que tenemos todavía en la lucha con el pecado. Ahora Pablo va a tomar un mandamiento específico, no toda la ley. Él va a tomar un mandamiento de la ley, el 10º mandamiento. La tercera parte del versículo 7 dice: porque tampoco hubiera conocido, porque por medio de la ley dice conocimiento del pecado, si yo no hubiera conocido, si no fuera por la ley, la codicia. Porque si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, es una abreviación de Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni por la duda, ¿no? Ni alguna cosa de tu prójimo. ¿Por qué el apóstol habla o cita o usa este 10º mandamiento? ¿Por qué no usa no robarás, no asesinarás, no adulterarás, honrarás a padre y madre? ¿Por qué no usa alguno otro de los mandamientos? Porque el énfasis de los otros mandamientos es externo. Pero ¿dónde comienza la codicia? En el corazón. Obviamente Jesús más adelante, cuando Él viene, Él muestra que todos los pecados finiscan realmente en el corazón. Pero cuando tú ves la lista de los 10 mandamientos, este pecado siempre habla de lo interior que hay. Porque es una inclinación natural del corazón a desear aquello que no es mío y que mi prójimo está disfrutando. Y que yo desearía que fuera mío. Y que no tengo. Y estoy descontento con Dios porque Él no me ha dado lo que mi prójimo tiene. Eso es la codicia. Entonces, este mandamiento es ideal para hablar acerca del corazón. Porque cuando tú lees el capítulo 3 de Filipenses, y el apóstol Pablo va a hablar de su propia experiencia, ¿no? Yo no conocería qué es la codicia, dice él. O sea, está hablando en primera persona. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero cuando tú ves el capítulo 3 de Filipenses, en los otros mandamientos externos, Pablo era irreprensible. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la tradición fariseo, en cuanto a la ley que es conforme a las escrituras, irreprensible. Entonces, si Pablo miraba la ley solamente de manera externa, siempre en la sinagoga, siempre celoso de la ley, parecía perfecto, parecía buena persona. Pero Pablo está hablando aquí una ley que todos sabemos, con lo cual luchamos, desear lo que no tengo y que otro tiene. Entonces es un ejemplo muy bueno para mostrar la condición de nuestro corazón. Ahora, miren lo codicioso que somos, por ejemplo, en la cultura colombiana. Yo voy a la cultura colombiana porque hay algo que me llamó mucho la atención desde que yo llegué a Colombia. Cuando a mí me pedían algo que yo no quería compartir por alguna razón, me decían: tú eres muy envidioso. Y yo me quedaba pensando, pero la envidia es desear lo que el otro tiene. O sea, que el envidioso es el que desea lo que yo tengo y no se lo quiero dar. Aquí, pero no sé en Colombia por qué se ve como al revés la envidia. Si alguien no me quiere dar, es envidioso. Y es al revés, la codicia es que nosotros deseamos lo que otro tiene. Y envidio porque no lo tengo yo. Pero miren cómo cuando desconocemos la ley y la palabra de Dios lo vemos al revés. Entonces todos luchamos con la envidia, con la codicia, porque queremos lo que otro tiene. Y si no me lo quiere dar por las buenas, se lo voy a sacar por las malas. O le voy a decir que es un envidioso para hacerlo sentir mal y que me lo dé, porque soy codicioso. Qué tremendo. Entonces eso muestra cómo en la sociedad luchamos con eso. Pues yo quería poner ese ejemplo. Deseamos lo que el prójimo tiene. Entonces la codicia es el descontento con lo que otros tienen y yo no tengo. Y es un pecado que está desde el principio. Satanás, ¿por qué cayó? Decía: subiré al trono de Dios y seré como el Altísimo. Él codiciaba el lugar que solamente le pertenece a Dios. Él estaba descontento con el lugar que Dios le dio y quería lo que Dios tenía. Adán y Eva tenían de todo en el jardín. Pero después fue tentada por la serpiente. Eva dice que vio el fruto codiciable para alcanzar el conocimiento. Ella empezó a codiciar también ser como Dios y comió del fruto. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Acán, viendo los despojos, lo que quedaba de las ruinas de Jericó,
codició el manto babilónico y el lingote de oro, y delante de toda su familia lo escondió debajo de su tienda, y todos murieron por causa de eso. Toda su familia murió. Y Adán y Eva murieron también por su codicia. Cuando David codició a Betsabé, la tomó y luego eso llevó a matar a su esposo Urías. Cuando Acab codició la viña de Nabot, su esposa Jezabel le dijo: ¿por qué estás triste? Tú eres el rey de Israel. Hizo un complot y mataron a Nabot, y así Acab consiguió la viña de Nabot y ahí estaba contento. O sea, mire, el rey de Israel tenía de todo, pero él quería la viña que Nabot tenía. La codició y su esposa le ayudó a tenerla a través de la muerte de un inocente. Y luego ellos terminaron muertos por eso, por su pecado. Entonces eso nos muestra que a través de toda la Biblia ahí está la codicia, llevando a los hombres a la muerte. Entonces la codicia es el principio de muchos pecados, para satisfacer, para alcanzar y poseer aquello que queremos y que no tenemos y pensamos que necesitamos para ser felices. Pero ahora Pablo, tomando este pecado, él va a personificar lo que el pecado es, como si el pecado fuera una persona. Pero no tenemos que tomar eso de manera literal. El pecado no es una persona, pero así lo va a presentar Pablo. Y él se pone como ejemplo con este pecado específico de la codicia en el versículo 8. Más el pecado, tomando ocasión. Esa palabra ocasión se refiere a aprovechando una oportunidad que el pecado vio. ¿De dónde vino esa oportunidad? Dice, el pecado, mis hermanos, vio una oportunidad que había para esclavizarnos, para llevarnos a la muerte. ¿Cómo? Dice, por medio del mandamiento, el pecado produjo en mí toda clase de codicia. El pecado produjo en mí. Ahora, pareciera cuando leemos esto a simple vista que el pecado es un villano que toma la ley como una herramienta, como que vio una oportunidad. ¡Ay, la ley! Echa la ley, echa la trampa. Entonces el pecado como que dijo, mira, yo voy a usar el pecado para hacer algo terrible, para producir pecado en el hombre. Pero no es así. La ley no es una herramienta para el pecado. La ley, como decíamos en este punto, lo que hace es revelar nuestra condición. Así como cuando usted prende la luz, Dios no quiere que en su casa eso pase. Usted prende la luz en un lugar que hay cucarachas. ¿Y qué pasa? Se revelan las cucarachas, salen corriendo. Ahora, ¿será que cuando usted prendió la luz provocó las cucarachas? Ellas estaban ahí, solo que en la oscuridad tú no las podías ver. Así es la ley de Dios. Cuando viene la ley de Dios, alumbra nuestro entendimiento, nos da conocimiento, y si vemos la cantidad de cucarachas que hay en nuestro corazón, vemos lo codicioso que somos y empiezo a desear esto. Todo lo que la ley dice que no hay que codiciar, la ley empieza a apuntar: no codiciarás la mujer de tu prójimo, comienza a desear la mujer del prójimo. No desearás eso y comienza a desear aquello. Entonces, todo tipo de cosas. El pecado nos lleva, mis hermanos, a ver la condición de nuestro corazón, que es de una rebelión natural contra Dios, de rebelarse contra sus mandamientos. Entonces el pecado ve en la ley la oportunidad de que haya de que la rebelión de nuestro corazón se alumbre y surja de una manera más potente. Eso todo creo que podemos verlo los que somos papás con nuestros hijos. ¿Qué pasa con Juanito cuando usted le dice no toque eso? ¿Qué hace Juanito? Sí, papá, y no toca eso, ¿verdad? No, va y lo toca. No haga eso y que va y lo hace. No vea eso y que va, busca cómo puede verlo. ¿Y eso por qué, papá, no puedo verlo? ¿Y eso por qué no puedo tocarlo? ¿Y eso por qué no puedo tenerlo? No, mientras más mandamientos le damos a nuestros hijos, ¿qué pasa? Se hacen más obedientes, ¿verdad? No. Pues a mí no me funciona, hermano. Mientras más instrucción le doy a mis hijos, más se manifiesta el pecado que hay en ellos. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado a través de la ley muestra lo rebelde que somos, lo malo que somos, lo desobediente que es el hombre. Entonces la ley, lejos de mostrar que somos buena gente, muestra que somos cada vez más terribles. Pero eso no lo provoca la ley. La ley solo muestra lo que ya había en nuestro corazón: rebelión contra Dios. Eso es lo que muestra la ley.
mi condición terrible. Entonces, lo que le pasa a mi hijo, a tu hijo y a todos los hombres es que nacemos rebeldes contra Dios y la ley solamente muestra eso. Entonces, cuando viene el mandamiento de Dios, pecamos más no por culpa de la ley, sino porque somos rebeldes. Y mientras más vemos la ley de Dios, mientras más nos alumbra la ley de Dios, más nuestra naturaleza se instiga a pecar contra Dios, porque es lo que somos sin Dios antes de que Cristo nos salvara. Terrible. Entonces, no debemos codiciar. ¿Y qué pasa con nosotros? La codicia se despierta, se aviva, se intensifica, pero no es por la ley, es por nosotros. Por nosotros, hermanos. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando la ley nos muestra eso. Por eso no podemos usar la ley para ser buenas personas. Porque si yo quiero usar la ley para ser buena persona, la rebelión que hay en mi corazón contra Dios solamente se va a avivar y voy a ser peor persona. Peor pecador. Pecado toma oportunidad por causa de la naturaleza del hombre caído, que desea lo malo para producir una mayor rebelión por medio de la ley. Por eso dice al final del versículo 8, explica por qué produce. ¿Por qué el pecado produce a través de la ley rebelión, más codicia contra Dios? Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿En qué sentido el pecado está muerto? Porque puede haber varios sentidos. En el sentido de que el pecado, si no hubiera ley, si no hubiera mandamientos, no podría cumplir su propósito. Porque si no hay ley, no hay transgresión, no hay infracción de la ley. Si no hay ley de tráfico, yo puedo andar como quiera en la vía y no hay multa. ¿Por qué? Porque no hay ley. Ahora, eso no significa que es culpa de la ley que haya pecado. Porque la ley refleja el carácter santo, justo y bondadoso de Dios, el cual siempre estuviera, aunque la ley nunca hubiera sido escrita. El problema del pecado es que nosotros nos rebelamos contra Dios. Y porque hay rebelión contra Dios, la ley nos mata, como ahora va a decir el apóstol Pablo. La ley nos acusa y la ley muestra lo malo que somos. A los ángeles que no se rebelaron contra Dios, la ley no les es ningún problema. Ahí está la ley y eso no los hace pecar a ellos. El problema está en nosotros. Entonces la idea es que si no hay ley, no hay pecado, no hay rebelión contra Dios, no hay desobediencia. Pero sí hay ley. Y esa ley es usada por el pecado para llevar a cabo su propósito de producir en nosotros rebelión contra Dios que nos lleva a la muerte. Porque la ley de Dios es para instruirnos, señalarnos, mostrarnos lo que el pecado es. Pero no sirve para que dejemos de pecar. Por el contrario, mientras más ley, más pecado. Mayor nuestra rebelión. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado menguase, no, abundase. Pues cuando Dios introdujo la ley no hubo menos pecado, sino más pecado, pero no por culpa de la ley, sino por nuestra rebelión. Entonces la ley, mis hermanos, no puede ayudarnos en nada a dejar de pecar o a ser más santos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, el propósito de la carne, que aunque ha sido quebrantado en su poder por la obra de Cristo en nosotros, la carne no ha dejado de desear, ha dejado de tener poder para dominarnos, pero no ha dejado de tener deseo. Y los deseos de la carne son enemigos, están en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, mis hermanos, dice, no se sujetan a la ley de Dios. No hay manera alguna en que yo pueda hacer que mi carne, esos deseos de rebelión en mi corazón, obedezcan a Dios. Yo no tengo poder alguno en mí mismo para hacerlo. Entonces, veo la ley de Dios y yo quiero forzar mi carne a obedecer. No hay poder en mi carne para eso. Porque dice, es desobediente, rebelde. Porque dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mi carne no puede volverse más santa a través de la ley. Mi carne no quiere, mi carne es enemiga de Dios. Pues la ley no puede ser más que revelarlo.
el mayor nivel, el mayor grado, mayor experiencia, lo malo, lo desobediente, lo rebelde que es el ser humano. Pero ahora Pablo, hablando de eso, él va a usar esa experiencia de él con este pecado para mostrarnos esto en el versículo 9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, que le está hablando aquí de la codicia, el pecado cobró vida y yo morí. Esto, hermano, es muy difícil de entender, de desempaquetar lo que significa. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Que en un tiempo estaba yo sin ley. Si aunque yo no conozca la ley, está la ley de Dios en mi conciencia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A cuando él era un bebé? ¿A cuando él era un niño? Y como judío llegó la ley de los 13 años, hizo el bar mitzvah, que significa el hijo de la ley, una ceremonia que hacen los judíos a los 13 años, donde ellos reconocen ahora que son responsables delante de Dios por la ley. ¿Será que Pablo se refiere a eso? Yo era un niño y cuando conocí la ley, o se está refiriendo a que cuando Cristo lo salvó, él entendió que era salvo por gracia y después, siendo cristiano, intentó vivir por la ley y eso lo mató. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Porque aquí no es muy específico. ¿De su vida antes de ser creyente o siendo creyente? Yo creo que fue una bendición que no esté explicado. ¿Por qué? Porque podemos aplicarlo a todo. Al que no es creyente como al que ya es creyente. Lo que esto significa. Tal vez Pablo se refería a esa época donde él era un fariseo incrédulo, que era irreprensible en cuanto a la ley, pero un día viendo el 10º mandamiento se dio cuenta, soy codicioso. ¿Será eso? Ahora, mis hermanos, esto es compatible con la experiencia de todos nosotros. Por ejemplo, antes de Cristo, mis hermanos, intentábamos agradar a Dios a través de las obras de la religión, a través de las obras de la ley, de cumplir mandamientos. Yo me acuerdo en el catecismo teníamos que memorizar los 10 mandamientos católicos. Ahí también estaba el no codiciarás. Y todos intentábamos vivir de esa manera en nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que descubrimos? Yo descubrí que yo era terrible, que yo era perverso, que yo iba para el lago de fuego. Yo no sé usted qué descubrió cuando empezó a darse cuenta de lo que decía la ley. Cuando yo era católico, mis hermanos, yo era un fariseo como el apóstol Pablo. Monaguillo, sacristán, miembro de la infancia misionera, aspirante al sacerdocio. Crecía con monjas, visitaba a los sacerdotes, era amigo del obispo. Estaba todos los días en misa, conocía los mandamientos del credo, rezaba, hacía de todo, hermano. ¿Y sabe cómo yo terminaba al final del día después de todo eso? Miserable. Porque ¿saben lo que yo veía? Que yo no era mejor hoy que ayer. Que mientras más yo miraba los mandamientos de Dios, mientras más religioso me hacía, más condenado me sentía. Porque los mandamientos de Dios no hacían nada más que mostrarme lo malo que yo era. Lo mismo le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero se hizo monje agustiniano y él quería guardar la ley de Dios y él se flagelaba y él se metía en la celda y él ayunaba y todos los días él iba con su confesor y se sentía un miserable. Porque mientras más él intentaba ser bueno, más se daba cuenta de la ira de Dios que estaba sobre su vida. Del juicio de Dios que iba un día a caer sobre él. Porque la ley solamente le mostraba a él, me mostraba a mí y te mostraba a ti la condenación en que estábamos. Entonces, cuando intentamos vivir la justicia de Dios por medio de la ley, el pecado se fortalece en nosotros por causa de nuestra rebelión natural contra Dios. Y eso termina produciendo en nosotros muerte. Y por eso termina, él sigue explicando en el versículo 10. Y el mandamiento que es para vida fue hallado contrario a mí, para muerte. Entonces la ley es buena. Si alguien pudiera cumplir toda la ley, podría vivir eternamente por ella. Pero la ley no fue dada para eso, porque nadie puede cumplirla. En Levítico 18, versículo 5 dice, por tanto, guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, todavía estarían vivos. Todavía estarían vivos. Si tú y yo pudiéramos no pecar y guardar todos los mandamientos de Dios, podríamos vivir para siempre. Pero ¿qué pasó? Ellos pecaron y nosotros pecamos.
Y entonces el mandamiento que era para vida fue hallado contra mí, contrario a mí. O sea, el mandamiento se volvió contra mí. En vez del mandamiento de ayudarme a vivir, el mandamiento se puso en mi contra, porque yo pequé. Para muerte. Y no solamente lo afirma Levítico, que ese mandamiento es para vida, aunque nos resulte para muerte. ¿Saben quién más lo afirmó? El Señor Jesús. ¿Sabía que el Señor Jesús enseñó que si guardamos los mandamientos podemos tener vida eterna? Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley vino a Jesús y le dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien, haz eso y vivirás. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque él sabía que él no podía hacer eso. Jesús sabía que la conclusión que iba a llegar él es: yo no puedo hacer eso, yo nunca he hecho eso. Yo voy a morir. ¿Para qué? Para llevarlo a confiar en él. Pero el mismo mandamiento que era para vida, si alguien pudiera cumplirlo, se volvió contra nosotros por causa de nuestro pecado. Entonces el mandamiento: no codiciarás, es para que vivamos libres de desear lo que los demás tienen y yo no tengo, y que me trae descontento porque Dios no me lo ha dado. Pero por la rebelión del hombre, por su corazón malvado, el mandamiento que era para vivir una vida libre de la codicia, resulta avivando la codicia que ya había en nuestro corazón, la cual nos lleva al juicio de Dios y a la muerte. Entonces el mandamiento que Dios dio a Adán de no comer, digamos que Dios no hubiera dado ese mandamiento, Dios crea todos los árboles, pone a Adán y no le da ningún mandamiento. Adán todavía estaba vivo, hermanos. Pero apenas Dios le dio el mandamiento a Adán y se lo comunicó a su mujer, ¿qué nació en el corazón de Eva? La codicia, por aquello que Dios no les había dado después de que fue tentada por la serpiente. Por eso un mandamiento para que se despertara el pecado. Y lo mismo para nosotros cuando pecamos. Y Pablo va a explicar por qué eso nos causa muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando la oportunidad que vio, por medio del mandamiento me engañó. ¿Cuál es el engaño, hermanos? Que el pecado hace a través de la ley. El engaño no está en el mandamiento, en no codiciarás. No está el engaño, no está la mentira. ¿Sabe cuál es la mentira? Que nosotros podemos vivir conforme a los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Esa es la mentira del pecado. La ley no nos engaña, la ley dice: no codiciarás, no robarás, no hurtarás. Si lo hiciéramos, vivirás. Pero el pecado viene a engañarnos, a decirnos: tú puedes no codiciar, tú puedes ser bueno, tú puedes agradar a Dios en tus fuerzas. Ese es el engaño del pecado y de la religión. Yo puedo ser mejor persona. Si yo me esfuerzo, hermano Alberto, yo sé que yo puedo agradar a Dios. Ese es el engaño del pecado. Esa es la mentira. Dice: y por medio de él, no solo me engañó, por medio de él usó el mandamiento, ¿para qué? Para matarme. Por medio del mandamiento nos mata, porque los mandamientos no son para transformarnos, sino para mostrarnos el pecado. Por eso, intentar vivir conforme a ellos es un engaño. Es un engaño. Porque no somos buenos, porque no somos suficientes de nosotros mismos, porque terminamos muertos y condenados por la ley. Como dice 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte, o sea, lo que la muerte usa para alcanzarnos, ¿qué es? Dice: es el pecado. ¿Y cuál es el poder que tiene el pecado? Dice: la ley. El pecado usa la ley para aguijonearnos y matarnos. La muerte no podría alcanzarnos si no hubiera ley, porque no habría pecado. El poder del pecado está en que queramos vivir conforme a la ley. Está en engañarnos, creyendo que podemos vivir conforme a la ley de Dios.
Pero el apóstol Pablo continúa y dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria no por medio de la ley, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese engaño, mis hermanos, ¿cómo se manifiesta? Haciéndonos creer que es por medio de las obras. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo estaba engañado. Él miró al publicano y dijo, gracias Dios, porque no soy un pecador como ese publicano. ¿Por qué? Porque yo ayuno 3 veces a la semana. Yo diezmo de todo lo que tengo. Yo hago esto, guardo todos los sábados, hago esto, hago lo otro. ¿Qué dice la Biblia? Que él no fue justificado. Él no fue declarado justo. Pero él se fue engañado pensando que él era mejor que el publicano. Así es la religión. Así es el pecado. Nos engaña a través de hacer cosas buenas para que pensemos que somos buenos. Ese es el engaño por el cual nos termina matando. Entonces la ley, como decíamos antes, es como un espejo. Entonces yo veo el espejo, veo que tengo un grano. No, hay horrible, uy, justo predico hoy y me salió un grano aquí en la mitad. ¿No? A mí me ha pasado eso, ¿a usted le ha pasado? O usted ve y tengo una verruga. O mira las canas que me están saliendo aquí. O mira lo que esto, mira lo otro. Entonces uno se mira en el espejo y el espejo le muestra lo que uno tiene. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En el espejo? No. El problema está en mi cara, hermano. Entonces, ahí está el problema. El espejo no tiene poder. Yo puedo decirle al espejo, quítame esa arruga, quítame ese grano tan feo. Y el espejo tiene poder para eso, ¿verdad? No. La ley, que es un espejo, no tiene poder para quitarnos el pecado. Solo nos muestra el pecado. Me muestra lo deformado que hay, lo horrible que hay en mi corazón, pero no me lo puede quitar. Entonces la culpa no está en la ley. El problema está en mí. Miro el espejo con más detalle para ver si me ayuda a ver algo bonito y cada vez me veo más feo. Así es la ley, me muestra cada vez más las imperfecciones. Y yo mientras más mire en el espejo de la ley, más feo me voy a ver. Más feo. Más manchas me voy a encontrar. Pero el espejo de la ley no puede hacerme lucir bien. No fue hecho para eso, sino solo revelar lo mucho que yo peco contra Dios. Ahora, el pecado, mi orgullo, la autosuficiencia, me va a hacer creer que yo puedo cambiar por medio de la ley, y ese es el engaño, como decíamos. Pero por el contrario, la ley solo me va a condenar. El engaño es que yo puedo cumplir la ley. Y eso es lo que engaña mucho. Si yo guardo el Shabbat, si yo me circuncido, si yo hablo hebreo, si yo hago esto, entonces ahí sí voy a ser un hombre kadosh, bien santo. A toda la gente que quiere vivir la ley de Moisés como un judío, le va a ir mal, porque solamente le va a excitar su pecado. Pablo fue engañado por el pecado. Porque Pablo en la ley, como fariseo, buscaba vida. ¿Pero qué encontró Pablo? Muerte. Él buscaba santidad y solo encontró su propia corrupción revelada por la ley. Pablo buscaba satisfacción a través de cumplir la ley, pero encontró frustración porque se dio cuenta que no podía cumplirla. Y Pablo buscaba la libertad que trae la ley y descubrió que era esclavo del pecado. Pero la ley no pudo hacer nada por él. Así ocurre con todos los que se quieren justificar por la ley. ¿Tú te has sentido así? Que quieres justificarte, que quieres vivir en santidad. Quiero agradar a Dios y no puedo. Mira, lo que necesitas es mirar a aquel que cumplió la ley de manera perfecta, a Jesucristo, y poner tu fe en Él y descansar en su gracia. Es la única manera de obtener la justicia de Dios, que es por medio de la fe. No hay otra manera de ser justificado, de ser justo. Ahora, los que ya somos creyentes también tenemos que cuidarnos, porque como creyentes somos engañados también por el pecado remanente en nosotros, que como vimos en el capítulo 6, Dios me liberó de su poder, pero todavía está su influencia. Y tiene influencia.
Habitamos en un cuerpo que está viciado todavía por el pecado, que estuvo habituado a pecar. Y aunque el poder del pecado fue quebrantado en nosotros, todavía nuestra carne desea aquello que antes vivíamos sin Cristo. Y nos engaña para que creamos que a través de la ley podemos vivir de manera santa, agradando a Dios. Es decir, santificación por medio de la ley. El hermano Warren Wiersbe dice al respecto: esto explica por qué muchas iglesias legalistas no crecen en el fruto espiritual. Viven según la ley y la ley siempre mata. No hay iglesia más muerta que aquella iglesia ortodoxa que se jacta de normas elevadas y que trata de vivir de acuerdo a ellas según sus propias fuerzas. A menudo los miembros de tal iglesia comienzan a juzgarse y condenarse unos a otros. Y el triste resultado es un pleito que divide la iglesia y deja a los miembros y a los exmiembros enojados y amargados. Como iglesia no vamos a creer más santos porque tenemos la palabra de Dios y creemos que podemos vivir a nuestra propia fuerza. Esto que describe nuestro hermano Warren Wiersbe es lo que nos va a terminar ocurriendo. Y no solo en la iglesia, también en la familia. Hermanos, qué bendición enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la ley de Dios. Pero no hay que enseñar la Biblia a nuestros hijos para hacerles creer que ellos van a ser santos si obedecen los mandamientos de Dios, o que van a ser mejores hijos. Yo debo enseñar a mis hijos la ley de Dios para que a través de ese espejo ellos puedan ver que no son buenos, para que digan: papá, yo no puedo vivir esto. Tú dices que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que defraudar, que no hay que codiciar, y yo hago eso, papá. ¿Para qué? Para que yo pueda predicarle el evangelio a mis hijos, para que vayan a Jesús y en Él encuentren la salvación. Para eso es la ley. Si hacemos lo contrario, voy a crear hijos hipócritas y legalistas. Si a la gente que entra por la puerta le predicamos la ley y no lo llevamos al evangelio, vamos a tener gente hipócrita sentada en medio nuestro, que intenta agradar a Dios, que son unos religiosos, pero que están muertos en sus delitos y pecados. La ley no es para dar vida. La ley mata al pecador y nosotros somos pecadores. Entonces la ley no es para eso. Cristo es para salvar. Entonces ni antes de Cristo, ni ahora que estamos en Cristo podemos agradar a Dios por medio de guardar la ley en nosotros mismos. Entonces para el incrédulo la ley le muestra el pecado. Para el creyente le muestra el estándar de Dios y nuestra incapacidad de vivir la vida en Cristo separados de Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el papel de la ley no es hacernos más santos. Esa es la obra de Cristo. Y nosotros, unidos a la vid verdadera, podemos llevar los frutos que se conforman a la ley de Dios. De otra manera es imposible vivir una vida que se conforma al espíritu de vida en el espíritu de Cristo. Solo en el Espíritu Santo, solo en esa vida espiritual, unidos a Cristo. O sea, unidos con Cristo somos separados de Adán. Unidos con Cristo somos separados de la ley. Unidos a Cristo podemos vencer el pecado. Y unidos a Cristo podemos vivir en santidad. Todo es no unidos a la ley, sino unidos a Cristo. Cristo, dice dice 1 Corintios, es santificación y justicia de Dios para los creyentes. Él es nuestra santidad, Él es nuestra justicia y Él es la única manera de vivir una vida de acuerdo al estándar de Dios. No hay otra manera. Y eso nos lleva al tercer y último punto. La ley se revela como santa para mostrar lo horrible que es el pecado. No para que seamos santos, sino para mostrar lo horrible que es el pecado. Para que no queramos pecar y ser librados de esas consecuencias que el pecado trae. Entonces, ¿la ley es mala? ¿Es pecado? Hemos visto que no. Pero ahora viene a vindicar la ley. No quiere terminar sin mostrar que la ley de Dios es buena. Porque el pecado nos hace creer que la ley es para justicia. Pero la ley no es mala a causa de la justicia, sino a causa de nuestro pecado. El pecado es lo malo, el pecado es lo horrendo. Versículo 12. De manera que la ley
ciertamente es santa, porque la ley muestra el carácter santo de Dios, muestra quién es Dios. Por eso en Isaías 42:21 dice: Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Miren cómo Dios ve su ley. Dios ve su ley como algo tan sublime que lo representa a Él, que Dios no rebaja la ley. Dios la exalta, Dios la magnifica, Dios la engrandece. Para Dios la ley no es algo malo, es algo santo. Mateo 5:17 dice: no piensen, y es el Señor Jesús el que habla, que vine a abrogar la ley o los profetas. Jesús no vino a cancelar la ley, porque la ley tiene un propósito, solo que no es salvarnos. Es condenar al pecador que no se quiere arrepentir y llevar al que cree en Cristo al arrepentimiento y a la fe en Él. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley está vigente, pero no está vigente para salvar a nadie, ¿no? Pero está vigente. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, aquí hablan los cristianos, muy pequeño, y así enseña a otros hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, que lo cumpla y que lo enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si la justicia de ustedes no fue de mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Buscaban agradar a Dios conforme a la ley, de una manera exterior. Dice: si no fuera mayor que esa justicia, que intentar que ser buena persona por medio de la ley. Si nuestra justicia no es mayor, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Dónde yo encuentro una justicia mayor que la ley? ¿Dónde? En Cristo, que como dijo, vino a cumplirla. Solo en la justicia perfecta de Cristo yo encuentro una justicia mayor que intentar cumplir la ley por mí mismo, que es lo que intentaban los fariseos y los escribas. Solo en Cristo encontramos justicia para nosotros. También Pablo dice a Timoteo que la justicia es buena. 1 Timoteo 1:8. Sabemos que la ley es buena. ¿Usted sabe que la ley es buena? Pablo dice: lo sabemos. Si uno la usa de manera legítima. Es ilegítimo usar la ley para salvarme. Es ilegítimo usar la ley para hacerme más, para mejorarme o hacerme más bueno. Pero no es ilegítimo para lo que Dios la diseñó. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para qué? Para que se den cuenta que son pecadores, porque si no irían al infierno sin ninguna advertencia. Pero gracias a que Dios dio la ley para mostrarnos como un espejo lo malo que somos, eso nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvados. También en el Salmo 19 hay una vindicación de la ley. Dice: la ley de Yahvé, en el versículo 7 dice, es perfecta. El problema es que yo no soy perfecto, pero la ley es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo convierte el alma? Mostrando al pecador que es orgulloso, que está perdido para ir a Cristo. El testimonio de Yahvé, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios nos da sabiduría, porque en la ley de Dios, la mente de Dios ha sido puesta en su palabra para que podamos conocer los pensamientos de Dios y podamos hallar sabiduría, cómo vivir en las circunstancias que Dios nos permite. Los mandamientos de Yahvé son rectos. Nosotros no, pero ellos sí son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé, dice, es puro, no hace pecar, que alumbra los ojos para que podamos ver con claridad lo que el pecado es, lo horrendo que es. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Yahvé son verdad, todos justos.
Y no solamente eso dice acerca de la ley, dice que es más deseable que el oro y mucho más que el oro afinado y dulce es más que la miel que destila del panal. Miren cómo la palabra de Dios describe la ley de Dios. Algo deseable, algo gustoso, algo deleitoso. Dice además el versículo 11, tu siervo además, ahí viene el propósito, es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Pero miren cómo David cambia ahora su forma de hablar. Porque él se dio cuenta que aunque hay gran galardón en guardarlos, él no podía. Porque la ley lo amonestaba y por su perfección le mostraba su necesidad. Y él ahora cambia en el versículo 12 y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? La ley permite que los entendamos. Líbrame de los que me son ocultos. Porque él se dio cuenta que solamente por medio de la ley él podía ser amonestado acerca de los errores que él no conocía a sí mismo. Y luego dice, la ley me preservará, la ley me salvará, la ley me librará. Él no dice eso. Miren lo que dice. Esto es la ley, perfecta, pura, santa, justa, toda ella verdad. Ella me muestra el pecado, ella me amonesta, ella escudriña mi corazón y muestra mis pecados ocultos. Pero luego él clama a Dios y dice, preserva. ¿Quién? ¿La ley? No, tú. Preserva también a tu siervo de las soberbias, la soberbia que la ley le estaba revelando que él tenía. Señor, presérvame tú. La ley me está mostrando la soberbia que tengo. No se enseñoree de mí, ella me quiere dominar. Yo lucho con el pecado. Entonces, si tú me preservas, seré íntegro. Miren que no está declarando que la ley lo iba a hacer íntegro a él, sino que Dios lo iba a hacer íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión si tú me preservas, si tú lo haces, si tú me libras. Él pone su confianza en Dios, no en la ley. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé. No dice ley mía, dice roca mía y redentor mío. ¿En quién tenía la confianza para ser redimido de su rebelión? En Dios, no en la ley. Él exaltó la ley, pero puso su confianza en Dios. Entonces la ley es buena, pero solamente Cristo es mi redentor que me libra de los pecados y que me santifica. Qué tremendo, ¿no? David pudo entenderlo. Cuando vio la ley y vio lo magnífica que era, se dio cuenta que necesitaba ir a Dios. Entonces la ley llevó a David a Dios, a confiar en que Él era su redentor. Y eso es lo que tiene que hacer la ley con nosotros. La ley es santa porque la ley nos conduce a ver nuestra condición para que acudamos a Cristo como nuestra única salvación. Y termina diciendo, el mandamiento, no codiciarás, que es el mandamiento que venía hablando, que es parte de la ley. El mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento no codiciarás, como todos los demás mandamientos, es santo porque refleja la santidad de Dios. Refleja la justicia de Dios que guarda a la gente de no codiciar. Y la bondad de Dios que nos guarda de hacernos ese daño a nosotros mismos. Pero el mandamiento de no codiciar es malo, hermanos. ¿Es bueno codiciar? Nos hace daño, nos lleva a la muerte, a la perdición. Entonces los mandamientos son buenos porque nos guardan de pecar, nos guardan del mal. No por medio del poder que ellos nos dan, sino por advertirnos el peligro que hay para que vayamos a Dios. Y como David seamos librados. Versículo 13, que es el último, dice, entonces, pregunta Pablo, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? O sea, ¿la ley es la causa de mi muerte? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, él es el culpable. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Pasa un trabalengua. El pecado llega a ser pecaminoso.
de que habla el apóstol Pablo, la idea es que el pecado es tan terrible que aún la ley que es santa y el mandamiento que es santo, bueno y justo fue usado para causar daño por el pecado. El pecado es tan terrible que puede pervertir el amor y transformarlo en lujuria, el arte y volverlo fealdad, la libertad, volverla libertinaje. Es lo que dice el apóstol Pablo. El pecado es tan terrible que aún los mandamientos de Dios lo usó para matarnos. Así de horrible es el pecado, que hasta lo bueno es capaz de usar para lo peor. Nuestras mejores intenciones, el pecado puede volverlo algo terrible, hermanos. Algo horrible. David tenía una buena intención, llevar el arca a Jerusalén, pero pecó contra Dios porque no hizo lo que la ley decía. ¿Y qué hizo la ley con Usa? Lo mató cuando tocó el arca que no podía tocar. El pecado engañó a David, que él podía hacer las cosas como a él se le pareciera, que todo iba a estar bien, y la ley le recordó que no podía hacer lo que él quería. Entonces, así es el pecado, hermanos. Usa lo mejor que tenemos en nuestra contra. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero guardar los mandamientos, yo quiero agradar, y el pecado lo usa para hacernos sentir unos miserables, condenados, para apartarnos de Dios por medio de la ley. Así de horrible es el pecado. Y eso es bueno. ¿Por qué? La ley es buena porque si no hubiera consecuencias, seguiríamos pecando y todos moriríamos y seríamos condenados. Es bueno que la ley sea justa, santa y buena porque por eso hay consecuencias. Imagina un mundo sin consecuencias. Sería un mundo terrible. Pero gracias a que Dios a través de la ley trae consecuencias, nosotros podemos ver lo horrible, lo pecaminoso que es el pecado para buscar a Cristo para ser librados de Él, para ser librados del mal. Entonces, mis hermanos, en este pasaje hemos visto esa relación que hay entre la ley y el pecado. La ley revela lo que el pecado es. La ley muestra los efectos del pecado en nosotros, la condición de rebeldía que hay en nuestro corazón. Y la ley muestra y revela lo horrible que es el pecado y las consecuencias que trae sobre nuestras vidas. Ahora quiero terminar con unas aplicaciones finales. La ley es para revelarnos, como decíamos, nuestro pecado. Entonces, ¿cómo podemos usar la ley de una manera legítima? La ley no es para sentirnos superiores a otros. No es para justificarnos, pero sí para ver en qué áreas necesitamos crecer. La ley es un espejo para nosotros. Entonces, cuando tú vengas a la ley, ¿cómo debo venir a la ley? Señor, muéstrame por tu palabra qué está mal en mí. ¿Y qué debo hacer luego que yo veo lo que la ley muestra que está mal en mí? ¿Qué debo hacer? ¿Intentar ser buena persona? Ya vimos que no, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Cristo, ayúdame con mi soberbia, como hizo David. Cristo, ayúdame con mi lujuria. Cristo, trata mi pecado, ayúdame. Miserable de mí, solo tú puedes librarme. Entonces, la ley para el creyente fue un espejo que ayuda a ver lo que todavía le falta crecer en Cristo. Pero también es un espejo para evangelizar al incrédulo. Entonces, cuando predicamos el evangelio, ¿qué hay que hacer? Y viene el incrédulo, ¿no? ¿Tú eres buena persona? Sí, yo soy muy buena persona. Yo soy católico, apostólico, yo sigo a mi chuchito. ¿Qué debemos hacer con eso? Tenemos que tomar el espejo de la ley, ponérsela enfrente y decirle, tú eres buena persona, tú no robas, tú no mientes, tú no adulteras. ¿Para qué? Para que él se pueda ver en el espejo, vea lo perdido que está y luego tú ¿qué debes hacer? Predicarle a Cristo para que pueda ser salvo. Entonces, para eso hay que usar la ley de una manera legítima, no para decirle, mira, guarda la ley y va a ser buena persona, se va a condenar. Es para mostrarle su pecado. Tercero, primero, para tratar mis propios pecados. Segundo, para predicar el evangelio. Tercero, para guardarnos del pecado. La ley también fue una advertencia, como decíamos, de las consecuencias que trae el pecado. Entonces, antes de pecar, deberíamos vernos en el espejo de la ley
y recordar las consecuencias que puede traer sobre mi vida. Debo mirar las historias bíblicas, cómo el pecado dañó a otras personas, para que cuando venga la tentación, yo clame a Cristo que me socorra en medio de la tentación y no peque. Para eso debemos usar el pecado, para ver que si somos esclavizados por Él, si Él está obrando en nuestra vida, acudamos a Cristo. Entonces no dejemos que el pecado nos engañe. Esa falsa promesa de que podemos vivir como cristianos sin Cristo por medio de la ley de Dios. La vida cristiana solo se puede vivir en unión con Él. Eso vamos a verlo y a profundizarlo en los siguientes partes del capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces que Dios nos ayude a que podamos ver la ley como lo que realmente es, una ayuda, pero no es un fin en sí mismo. Un espejo, pero no la imagen que queremos alcanzar, la cual es la imagen de Cristo, que solo se puede alcanzar a través de la fe y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra, porque ella nos saca del engaño en que vivimos, nos saca de la mentira de que somos buenos y nos muestra la realidad de que te necesitamos a ti. Necesitamos a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra justificación y nuestra santificación. Padre, que todos los que no te conocen puedan mirar a tu Hijo para encontrar salvación en Él. Y que los que somos creyentes podamos mirar a Él para encontrar en Él nuestra justicia y nuestra santificación. Guárdanos del engaño del mundo, del pecado que nos quiere hacer creer que podemos ser buenos por nosotros mismos. Y si lo hemos creído, aparta ese pensamiento maligno de nosotros hoy por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.